esta clase es de pelvis, luego introduciremos cadera. Vamos a ver que la pelvis se encuentra conformada por 3 huesos, un hueso central que es el hueso sacro, que ya lo vimos en la parte de columna, bien, que estaba conformado por 5 vértebras fusionadas, y luego abajo se adhería otro hueso más que es el coxis. Vamos a ver que a los lados se van a encontrar los huesos coxales, que van a estar formados por el ilion, el pubis, ¿sí? El ilion arriba, el pubis abajo y adelante, y el isquion abajo y atrás. Estos 3 huesos se unen por medio de 3 articulaciones que las vamos a denominar de tipo anfiartrosis. Por un lado, 2 articulaciones posteriores, bien, que van a ser las articulaciones sacroilíacas, y por otro lado, una articulación medial y anterior, que es la sínfisis pubiana. Como dijimos, estas articulaciones son anfiartrosis, quiere decir que tienen muy poco movimiento. Por parte de las sacroilíacas nos vamos a encontrar con carillas que llamamos auriculares, ¿sí? Por parte del hueso coxal y por parte del hueso sacro. Dentro de estas carillas auriculares, o sea que tienen forma de aurícula, vamos a ver que por dentro va a haber como un relleno de ligamento, de tejido fibroso. Bien, y vemos que hay distintos medios de unión, que en este caso los más importantes van a ser los ligamentos. Vamos a tener ligamentos profundos, ¿sí? Que van a ser cortos, que son ligamentos anteriores y posteriores, que van a ir exclusivamente de sacro a coxal. Y luego vamos a tener ligamentos a distancia, ¿sí? Dentro de los cuales vamos a encontrar los iliolumbares, que son estos que observamos acá, que van desde la transversa L5 hacia la cresta ilíaca. Luego vamos a tener los ligamentos sacrociático mayor o sacrotuberoso, que fíjense que es todo este ligamento grande, extenso, bien, con una forma cuasi triangular, que tiene su base partiendo desde el borde lateral del sacro, del coxis y de la espina ilíaca posterior-inferior hacia la tuberosidad isquiática, que es donde se va a fijar su vértice. Por delante de este gran ligamento nos vamos a encontrar con el que observamos acá, que va desde el sacro espinoso, que va desde el borde lateral del sacro y parte del coxis hacia la espina ciática, por eso lo llamamos sacroespinoso. Si se fijan, entre estos ligamentos se van a quedar conformadas 2 estructuras, ¿sí? 2 orificios, 2 escotaduras, ¿sí? Escotadura ciática mayor y escotadura ciática menor, que van a servir para el pasaje de elementos desde la pelvis hacia los miembros inferiores. La articulación sacroilíaca va a tener 2 movimientos, ¿sí? Que van a ser el de contranutación y nutación. Estos movimientos solo tienen participación dentro del parto, ¿sí? Y se producen por una influencia hormonal, por lo cual no le vamos a dar en este momento mayor relevancia, ¿sí? Sí tenemos que saber cuáles son las diferencias entre la pelvis femenina y la pelvis masculina, porque eso hace a ciertas diferencias biomecánicas que vamos a observar, ¿sí? En cuanto a la posición en la que se van a encontrar luego los segmentos, ¿sí? de los miembros inferiores, a las líneas de carga, a la influencia de la fuerza de gravedad sobre estas líneas de carga. Entonces vamos a observar que debido a la función de la contención del niño en el embarazo, la pelvis femenina va a ser más ancha y más bajita, ¿bien? ¿Para qué? Para tener un estrecho en la pelvis, un conducto pelviano que sea más corto para
favorecer el pasaje del bebé y del feto durante el parto. Entonces vamos a encontrar una endopelvis, o sea, la parte inferior interna de la pelvis, de forma circular, que va a estar adaptada al paso del bebé. Nos vamos a encontrar con una sínfisis pubiana mucho más corta, ¿sí? Un ángulo infrapúbico también más amplio, ¿sí? Más amplio también debido a esta posición, a esta longitud de la sínfisis pubiana. Y en cuanto a la pelvis masculina, vemos que es allá, más alta, más robusta, quiere decir que es más maciza, es más pesada, ¿sí? Porque la pelvis femenina, al estar bajo influencia hormonal y al tener que modificar su posición respecto al parto, ¿sí? Necesitamos que sea más maleable y más livianita para que pueda modificar su forma. Ahora, en la pelvis masculina decimos que es más robusta, o sea, más pesada, más fuerte, y es más alta que ancha. Si observamos la sínfisis pubiana, vemos que es mucho más larga y el ángulo púbico vemos que es más cerrado, más agudo, ¿sí? Vemos que esta endopelvis tiene una forma más triangular respecto a la endopelvis femenina. Bien, acá tenemos el ángulo púbico amplio, ¿sí? La diferencia entre eh, el, el estrecho de la pelvis, ¿sí? La endopelvis, es lo que llamamos la pelvis menor, ¿bien? Que acá es mucho más circular y acá observamos que el sacro tiene una posición diferente y vemos también la altura de la pelvis masculina respecto a la pelvis femenina y en lo que esto nos va a afectar, ¿sí? A grandes rasgos, es las consecuencias respecto a la posición luego del fémur, ¿sí? La posición del fémur va a tener lo que llamamos un valgo fisiológico, o sea, una inclinación que es fisiológica, que en los hombres, ¿sí? Al ser una pelvis más angosta y más alta, va a tender a inclinar el fémur un poco hacia afuera y en la mujer, al estar las caderas, ¿sí? La articulación de las caderas más afuera, ¿sí? Para llegar a la caída de la línea de gravedad en el centro, tienen que inclinar su fémur más hacia adentro. Entonces, luego esto lo que va a hacer es generar una modificación en la posición de lo que va a ser la articulación de la rodilla, la pierna y el tobillo-pie. Por ende, siempre nuestro cuerpo va a tender a compensar, entonces vamos a ver que cuando en la pelvis masculina el fémur se inclina un poco hacia afuera, lo que va a tender a hacer luego la tibia es inclinarse hacia adentro y se va a generar lo que llamamos un varo de rodilla. Varo de rodilla. En contraposición, ¿sí? A nivel de la pelvis femenina es mayor la tendencia hacia la desviación del fémur hacia adentro y luego la compensación de la tibia hacia afuera, lo que va a generar un valgo, ¿sí? De rodilla que también luego se va a ver repercutido en la posición del retropié y cómo eso va a modificar las cargas y la posición de los arcos plantares. Piensen que cualquier variación que va a haber que haya acá arriba a nivel de pelvis o de columna va a generar una modificación en los brazos de palanca, ¿sí? De los miembros inferiores, lo cual va a hacer que las cargas de peso se modifiquen y las estructuras anatómicas se modifican en función de lo que necesita nuestro cuerpo para seguir cumpliendo su función. Bien, ahora,
En la arquitectura de la pelvis vamos a ver que la cintura pélvica, bien, se va a encargar de, eh, se va a encargar de transmitir el peso desde el tronco hacia los miembros inferiores y también transmitir las fuerzas de impacto o de recepción, ¿sí? De empuje del piso hacia arriba, desde miembros inferiores hacia la pelvis y ahí el tronco. Entonces, es, digamos que la cintura pélvica, la mediadora entre las fuerzas del raquis y de los miembros inferiores. Por ende, la quinta lumbar es la que va a soportar todo el peso, ¿sí? Del tronco hacia arriba. Y la quinta lumbar a través de el promontorio y luego las articulaciones sacroilíacas, bien, va a distribuir en un 50% y 50% esas cargas hacia los coxales. Luego que estas fuerzas de carga pasan por las articulaciones sacroilíacas, se van a dirigir por medio del acetábulo hacia la cabeza femoral y de ahí hacia los miembros inferiores. Pero desde los miembros inferiores van a pasar, ¿sí? Fuerzas de abajo hacia arriba que se van a encontrar con las fuerzas descendentes. Entonces, a la altura del cuello anatómico es, digamos, la unión del cuello anatómico con las tuberosidades, ¿sí? Del fémur, vamos a encontrar el punto de quiebre o de encuentro entre las fuerzas descendentes y ascendentes que atraviesan, ¿sí? A la pelvis y la articulación de la pelvis. Por eso, este es uno de los puntos de mayor sensibilidad a la fractura de cadera, ¿sí? Porque es justo el punto donde se